allí. Sí. Como ustedes se dan cuenta, estamos avanzando versículo por versículo en estos libros, ¿no? Los días los viernes en la oración estudiamos segunda de Tesalonicenses y ahora estamos aquí. Bueno, el domingo en la mañana es en Génesis y ahora en la noche estamos en Filipenses. Vamos a entrar entonces recién al capítulo 2, pero oraremos un momentito primero. Gracias, Señor, Padre Santo, te damos por la reunión de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias te damos porque mientras el mundo sigue una carrera desenfrenada hacia la perdición, nosotros, Señor, como hijos tuyos, esperamos tu gloriosa manifestación y cada día, Señor, vivimos de esa manera, más cerca y más cerca de tu reino. Gracias por esa gloriosa seguridad de que pronto tú vendrás en tu reino, Señor. Muéstranos ahora tu palabra, nos comprender y crecer por ella espiritualmente. En el nombre del Señor Jesús así te suplicamos. Amén. Muy bien, acá tenemos el ejemplo del Señor Jesús, obediente hasta la muerte. En eso se concentra la mayor parte de este capítulo, la obediencia del Señor Jesús. Si nosotros examinamos alrededor nuestro las ideologías que circulan, hermanos, cada vez va a ser más grande el clamor o la enseñanza de las filosofías que hay el día de hoy en contra de la autoridad de Dios. Ambas cosas, en contra de la autoridad y al mismo tiempo en contra de Dios. Bueno, nunca vamos a decir, nunca van a decir están en contra de Dios, pero sí van a decir en contra de la autoridad, del concepto mismo de autoridad. En épocas antiguas, en el tiempo de la Edad Media, por ejemplo, había sucedido algo diferente. El mundo entero, si bien es cierto en base a una religión falsa, el catolicismo, pero aún así en el mundo entero prevalecía ese pensamiento de que Dios está en medio de todo, ¿no? Y aunque no era una cosa verdadera, como digo, porque era del catolicismo, una falsedad. Sin embargo, aún así, aunque era un cristianismo muerto, esto del catolicismo, pero durante siglos enteros todavía prevalecía la idea allí, ¿no? Dios está en medio de todas las cosas del mundo. Y pasaron los siglos y vamos llegando al tiempo de la Revolución Francesa en 1789. Y por eso los historiadores ponen la época contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Porque allí se marcó en el tiempo de la Revolución Francesa la destitución de los reyes y las ideologías que supuestamente iban a reemplazar ese sistema de reyes y de monarquía, ¿no? Ahora, el problema siempre lo he dicho, no es el sistema de gobierno, sino son las personas. Como ahora no se habla tanto de una nueva constitución en el Perú, no va a solucionar nada, ninguna constitución va a solucionar nada, porque se escribe una nueva constitución en el Congreso, ¿van a dejar de robar acaso porque se escribió una nueva constitución? No, el problema no es que esté una nueva constitución, sino por el comportamiento de las personas. El problema no está en el sistema, sino en las personas. En cualquier sistema que impongan en la administración pública, igual, siempre el hombre va a encontrar algún camino para poder engañar, para poder robar. No está el problema en el sistema.
Y el hombre siempre va a evadir el sistema de alguna manera y siempre van a hacer lo que hacen por la corrupción. Entonces el problema no estaba en la monarquía, ¿no?, de aquellos tiempos, los reyes y la monarquía. No era el problema el sistema, el problema era quién estaba como rey, ese era el problema. Entonces los reyes abusaban de su autoridad. Y ustedes recuerdan en la Biblia cómo Dios le dice a Israel: han pedido rey ustedes, al pedir rey me han desechado a mí para que yo no reine sobre ustedes. Dios gobernaba antes que Israel pidiera rey. ¿De qué manera Dios gobernaba? Por un hombre sencillo, ¿no? Ahí estaba el profeta Samuel, y primero estuvo Moisés, después de Moisés estuvo Josué, más adelante estuvo Samuel como profeta, pero Samuel gobernaba la nación, pero Samuel no era rey, un hombre común y corriente como cualquier otra persona, no tenía riquezas, no le llamaban rey. Y no tenía un enorme equipo de ayudantes que le ayudara en su reinado, no. Pero Dios gobernaba por medio del profeta Samuel. Y cuando ellos pidieron rey, Dios les advirtió, porque pidieron no conforme a la manera de Dios, pidieron: danos rey, se acercaron donde Samuel, ¿no?, y diciéndole a Dios: danos rey como tienen todas las naciones. Miren lo que sucede. El pueblo de Dios, Israel, le pide a Dios: queremos esto como el mundo lo tiene. ¿No le suena familiar a veces a nosotros, no? Queremos música en la iglesia como el mundo lo tiene. Queremos guaracha cristiana. Queremos merengue cristiano, queremos cumbia cristiana, queremos rock cristiano como el mundo lo tiene, porque eso atrae a las personas, eso atrae al mundo. Bueno, ellos dijeron: queremos rey, danos un rey como tienen las otras naciones. Y el único pueblo de Dios era Israel, pero ellos querían un rey como tenían las naciones paganas e incrédulas y desobedientes a Dios. Entonces aquí resulta que el modelo de Dios es Israel, pero ellos quieren copiar el gobierno del mundo. Y eso no está escrito en vano, hermanos, así sucede también en medio de nosotros, ¿no? Y los jóvenes cristianos quieren hacer lo que el mundo hace, no lo que Dios dice. Quieren hacer lo que el mundo hace, y el pueblo de Dios sale copiándose lo que hacen las personas del mundo. Bueno, pero estábamos hablando del sistema de los reyes en el mundo, y que al llegar el tiempo de la Revolución Francesa surgió una filosofía, autores y filósofos que eran ateos, impulsaron el surgimiento de la Revolución Francesa. Y efectivamente, ¿no?, hubo ese suceso tan grande, fueron desterrados los reyes, fueron quitados los reyes en Francia, en realidad fueron llevados a la guillotina. Y no solo los reyes, hubieron cientos de miles de personas ahí, la mayor parte con la guillotina, o sea, cortada la cabeza con la guillotina. Eso fue la Revolución Francesa. Y el lema, el motor de esta Revolución Francesa, que marcó en realidad el cambio de rumbo de la historia, no solo en Francia, sino a partir de allí, en el mundo entero, las monarquías fueron siendo destituidas a partir de allí, y ya no hay monarquías, al menos en los países más conocidos, no hay reyes ni monarquías a partir de allí. Pero entonces, ¿cuál fue el impulso de esta Revolución Francesa? El gobierno del pueblo, les decían los ateos como Voltaire y Rousseau y todos los demás, su motor era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces eso se ha trasladado a toda la sociedad occidental. El pueblo, o sea, el hombre mismo, se le coloca como la autoridad máxima en una nación, en la sociedad en su conjunto. Es el hombre
o el pueblo el que prevalece sobre todas las cosas. La Constitución peruana, la de 1993, que todavía es vigente, ¿no? Empieza diciendo: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Aparentemente todo muy bien, pero miren otra vez cómo empieza la Constitución de nuestro país. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, ¿quién está en un sitial? La persona humana. Todo en la sociedad y en el Estado es propendiente hacia la persona humana. En un altar está la persona humana. ¿Se dan cuenta? Y claro, ahí no hay lugar para Dios. Tampoco hubo lugar para Dios en ese lema ateo: el gobierno del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Y allí, a partir de ahí, en el mundo entero prevalece hasta el día de hoy ese concepto del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Pero como estamos hablando de la obediencia suprema del Señor Jesucristo, hermanos, y hemos empezado diciendo esto, ¿no? Que la ideología, todas las diferentes ideologías de nuestro tiempo confluyen en un solo concepto: destruyamos la autoridad de Dios. Ahora, nadie se da cuenta porque no lo analizan, pero nosotros lo entendemos de acuerdo a la Biblia. Después de esas ideas de la Revolución Francesa, vino pues la gran época del comunismo, ¿no? Que miren, a pesar, ¿cómo puede ser esto? A pesar del fracaso rotundo del comunismo, empezando por Rusia, que fue el primer país comunista, el comunismo de Rusia se derrumbó en los años 90, se vino abajo, un fracaso gigantesco el comunismo en Rusia. Y luego el mismo fracaso económicamente, ¿no? En Cuba, en Venezuela y por todo, donde llega el comunismo a gobernar, las consecuencias económicas son catastróficas donde entra a gobernar el comunismo. Y aún así lo quieren seguir implantando, y acá también en nuestro país lo quieren implantar. Y nunca ven que el Perú puede llegar a ser otra Cuba, otra Venezuela, donde en Venezuela hay una economía de guerra, peor que en la guerra. Venezuela está en este momento como si acabara de salir de la guerra. Un país en una situación económica desastrosa. Y Venezuela es uno de los que tiene una reserva mundial enorme de petróleo. Debería ser un país grandemente rico. ¿Por qué está así en la más completa miseria Venezuela? Por el gobierno comunista, por eso. Pero es increíble que a pesar de semejante fracaso económico, cuán fácilmente las personas se dejan engañar, ¿no? Y aquí está, si ustedes examinan, hermanos, que muchas veces vemos las noticias, no examinamos, ¿no? Comparándolo con la Biblia. Pero miren lo que hay, mucha gente joven en nuestro país, por ejemplo, también. Mucha gente joven, ¿no? Se inclinan siempre a pensar, entonces dicen, ya no habrá derramamiento de sangre, pero sí habrá socialismo del siglo XXI. Aunque no haya derramamiento de sangre, el socialismo es la verdad en este mundo, ¿no? Pero ¿cuál es la base siempre del socialismo? Hay que destruir, la base del socialismo, hay que destruir la economía natural que hay en el mundo. Hay que impedir que haya algunos pocos que se adueñan de todo y haya un montón de gente que no tenga nada. Bueno, aparentemente, ¿no? Las apariencias de esas ideas pueden lucir buenas, pero el problema es que nunca funciona. Nunca funciona económicamente hablando esa idea, ¿no? Destruyamos a los ricos y que todos los peruanos
disfruten de los bienes y de las riquezas. Pero ¿cómo lo quieren hacer? Controlando los precios, impidiendo que las empresas grandes puedan hacerse más grandes, impidiendo que puedan tener un sistema privado y el Estado queriendo controlar todo. Nunca funciona, nunca tiene éxito económicamente hablando, porque va en contra de lo que es la ley natural que hay en el mundo. ¿Quieres prosperar y llegar a tener mucho materialmente? Entonces, ¿cómo se logra eso? La manera natural, como está en el mundo. Trabaja mucho, estudia mucho y vas a recibir prosperidad material. Claro, estamos examinando solamente la parte económica, ¿no? Ya no nuestra relación con Dios, pero si hablamos en cuanto al económico, lo natural, lo normal es eso. Tú quieres destacarte, en tu salón hay 40 alumnos, quieres tú prosperar y tener bendición, entonces estudia todo lo que puedas. ¿Y cómo vas a ser bendecido? Pues vas a tener el primer puesto, segundo o tercer puesto por tu esfuerzo. Esa es la ley natural y normal que Dios ha puesto en el mundo. Y el que se esfuerza y trabaja mucho, siempre va a estar arriba. Esa es la ley que Dios ha establecido. En el libro de Proverbios lo dice, ¿no? En Proverbios dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto un hombre empeñoso en su trabajo, que trabaja como hormiga, que siempre sabe tener la iniciativa para mejorar su trabajo? ¿Has visto un hombre así? Ese hombre dice allí en la Biblia, siempre estará delante de los reyes, es decir, siempre va a estar arriba, nunca va a estar en la condición baja. ¿Y qué sucede siempre en las empresas cuando despiden a la gente? ¿No? Dice, tenemos que reducir el personal. ¿A quién van a buscar para no despedirlo? A los mejores trabajadores. Y el mejor trabajador siempre se va a quedar. No lo van a despedir al que es el mejor trabajador, no lo van a despedir. Lo necesitan al mejor trabajador. Y van a buscar a los que no tienen rendimiento en su trabajo, siempre lo van a buscar para ser el primero en despedirlo. Eso es lo normal, eso es lo normal. Así funciona la sociedad. Por su propio esfuerzo, la persona llega a destacar. Y el que no se esfuerza, pues allí se queda. No va a poder prosperar porque no tiene diligencia, no tiene esfuerzo, no tiene metas para lograr, ni se esfuerza tampoco para nada. Eso es lo normal que siempre ha funcionado. Entonces, eso normal que también proviene de Dios, porque Dios ha establecido todas esas leyes, digamos así, económicamente hablando en el mundo, ¿no? Entonces viene ahora el socialismo del siglo XXI a decir, no podemos permitir que la gente próspera sea próspera, no. Quitémosle lo que tienen los que son ricos, se lo quitamos y se lo damos a los pobres. Y así no funciona el mundo y nunca va a funcionar ese sistema. Desembocan siempre en ir en contra de lo que Dios ha establecido. Siempre desembocan en ese punto, ¿no? En contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, si ustedes observan, por ejemplo, en nuestro país tanto tiempo que hubo terrorismo, ¿no? En el tiempo que estaba yo en la universidad, mucho había, todavía no se había manifestado esa violencia, pero ya se veía la ideología esa, y Sendero Luminoso ya estaba en las universidades, ahí estaba. Entonces, ¿cuál es el lema siempre de ellos? El puño en alto, ¿no? Abajo el gobierno, abajo el presidente, abajo. Y el problema es que a veces nosotros nos reímos de esas cosas, pero no entendemos que
siempre desembocan en lo que el anticristo hará. El camino del anticristo se está preparando a grandes pasos. ¿Cuál será el lema del anticristo? Levantémonos en contra de aquel que está en el cielo. Eso dice la Biblia, ¿no? Y su ideología será en contra de Dios. Él encabezará al mundo entero en contra de Dios. Y el tiempo en que nosotros vivimos, esa idea de destruir el principio de autoridad es la que prevalece por todos lados. Aún el aspecto de establecer fuera del matrimonio creación de Dios, ¿no? Algo bendecido grandemente por la mano de Dios, el matrimonio. Pero ahora viene Satanás, porque todo eso viene de Satanás, para destruir lo que Dios ha hecho. Dos hombres que se junten, que se casen, dos mujeres que se casen, y ahora no solo eso, ¿no? Han inventado como 50 sexos, y ya han perdido la cuenta de cuántos sexos establecer, una combinación, el bisexual, el y el otro. Es abominable completamente todo eso. ¿Cuál es el propósito de establecer esas ideas? En primer lugar, vienen de Satanás. Toda ideología que se levanta en contra de los principios de Dios, de lo establecido por Dios, siempre proviene de Satanás, del enemigo de Dios. Y bueno, el problema para nosotros los cristianos es que no sabemos distinguir de dónde vienen esas voces y esas ideologías. Pero ahora veamos el modelo del Señor Jesús, porque en cuanto a Él como modelo para todos nosotros, aquí está el modelo de su obediencia. Vamos a leerlo ahí en Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y conmiseraciones, cumplid mi gozo en que penséis lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, en humildad de espíritu, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo que es suyo, mas también a lo que es de los otros. Entonces, dentro de la iglesia del Señor, nada por contienda o por vanagloria, sino que debemos estar unánimes, teniendo un mismo amor, versículo 2, en que penséis lo mismo, un solo pensamiento, ¿no? Cumplid mi gozo en que penséis lo mismo, un solo pensamiento. ¿Qué más? Un mismo amor, un solo pensamiento en primer lugar, un solo amor en segundo lugar, teniendo un mismo amor. En tercer lugar, siendo unánimes, que es lo mismo que estar unidos, ¿no? Y en cuarto lugar, sintiendo una misma cosa. Esas 4 maneras de manifestar la unidad en el pueblo del Señor. Todas concuerdan a una sola cosa, el mismo pensamiento, entre todos el mismo pensamiento, el mismo amor entre todos, siendo unánimes, como dicen, por unanimidad, así, siendo unánimes. ¿Y qué más? Sintiendo una misma cosa dentro del pueblo del Señor. Dios produce la unidad de su pueblo. El diablo destruye la unidad dentro de su pueblo. Y es interesante cómo logra Satanás destruir la unidad. Bastantes años atrás, cuando yo estaba joven, bueno, tenía 20 y tantos años, durante un tiempo estuve en otra iglesia, una iglesia cristiana, claro, ¿no? Una denominación. Y allí, luego de unos años yo salí de ahí, volví a la iglesia bautista. No es que sea una secta, no, sino
es otra denominación, como decimos, ¿no? Hay varias denominaciones, la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia Metodista, diferentes iglesias, pero en esta denominación donde estuve un tiempo, ahí se gobernaba la vida de la iglesia por un estatuto, y el estatuto de la iglesia era voluminoso, enorme estatuto. ¿Cuánto habrían? 200 artículos o algo así. Era como un libro entero, era el estatuto del gobierno de la iglesia, pero al comienzo pues yo no lo entendía, ¿no? Pero ya en los años en que yo comprendí esos errores y bueno, tuve que salir de ahí y volver a la iglesia bautista. Por los errores que habían, pero una de las cosas que hay en ese estatuto de gobierno de la iglesia es que en el estatuto está legalizada la democracia dentro de la iglesia. Prevalece la idea de la democracia en el gobierno de la iglesia, en ese estatuto de su gobierno. Entonces, si nosotros oímos la palabra democracia, pensamos, ya eso es lo correcto. Pero un momentito, siempre tenemos que examinar y compararlo con la Biblia, porque ¿qué significa democracia? ¿Qué significa? El gobierno del pueblo, democracia igual su significado, ¿no? El gobierno del pueblo. Es eso lo que tenemos en la palabra de Dios, el gobierno. ¿Quién debe gobernar en el mundo? O hablemos ya de la iglesia, ¿no? Hablemos ya de la iglesia del Señor. ¿Quién debe gobernar en la iglesia? ¿El pueblo, o sea, los hermanos? ¿El pastor debe gobernar? ¿Quién debe gobernar la iglesia? Dios tiene que gobernar la iglesia. Entonces se entiende, si mientras el pastor esté sujeto en obediencia al Señor, entonces marchará bien el gobierno de la iglesia, ¿no? Así fue en el caso de Moisés, igual también en el pueblo de Israel. Moisés, ese varón tan escogido de Dios, él estaba sujeto a lo que Dios le decía, y siempre Dios le decía: Moisés, harás esto con el pueblo, Moisés, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Dios gobernaba sobre Moisés, y Moisés gobernaba sobre el pueblo. Y cuando se rebelaban, no decían Dios que ha hecho esto, Dios, no decían este Moisés, decían, ¿no? Este Moisés que nos sacó para matarnos de hambre en el desierto. Entonces el gobierno de Dios no es el gobierno del pueblo. El gobierno la manera como Dios ha establecido, tanto en el mundo como también en la iglesia. Ahora, por supuesto, es distinta la iglesia, ¿no? La iglesia no es un país, por supuesto. La iglesia es un reino espiritual, la iglesia es el reino de Dios. Claro, enormes diferencias con el mundo, con el gobierno de la sociedad, claro, es muy distinto. Pero el principio fundamental es el mismo. Dios gobierna. No gobierna el pueblo, pero tampoco gobierna el pastor. Es Dios el que gobierna su iglesia. Así que si el pastor está en sujeción, en obediencia a Dios, entonces estamos bien. Cuando el pastor se desvíe del camino de Dios, ahí sí estamos mal, ¿no? Pero notemos esto, no es el gobierno del pueblo. Y como decía, en esta iglesia o en esta denominación donde estuve un tiempo allí, justamente fui entendiendo esos errores. En esa estructura de gobierno, por ejemplo, llega un nuevo pastor, la iglesia no ha tenido pastor, entonces la iglesia misma pues llama a un pastor, elige a un nuevo pastor, ¿no? Pero ¿qué sucede allí? Hay una estructura de ancianos de la iglesia, el grupo de ancianos, o como se le llame, cualquier nombre, pero es la misma idea, los dirigentes de la iglesia. Entonces el pastor que llega ahí va a encontrar algo. Él no puede tomar ninguna decisión, el pastor. Y entonces, ¿quién decide? Los ancianos de la iglesia deciden. Y el pastor llega a ser
prácticamente como un empleado de ellos, ¿no? Del directorio de la iglesia o del grupo de ancianos de la iglesia. Entonces el grupo de ancianos le dice: pastor, usted va a hacer tal cosa. Y necesitamos decidir esto. Los ancianos le dicen al pastor: pastor, usted tiene que hacer tal cosa. Eso es lo que la forma de gobierno con el estatuto, que hay enorme estatuto y todo eso. Al revés, en realidad, de lo que es la enseñanza de la Biblia. De manera que esas corrientes que vienen del mundo de querer destruir, recordemos la idea de la Revolución Francesa, ¿no? Jamás, nunca más una persona que gobierne llamado el rey, jamás, nunca más en la historia del mundo habrá reyes, y eso fue la Revolución Francesa. Y por eso no hay reyes el día de hoy, es por eso, porque vino desde allí. Y el día de hoy se piensa lo mismo, y saben, por eso es que en los países del mundo entero, o en la sociedad occidental, mejor dicho, por eso es que jamás quieren reconocer la idea de que una persona tiene la decisión final en todas las cosas, jamás lo van a reconocer. Siempre tiene que haber un congreso, ¿cómo le llaman? El equilibrio de poderes, ¿no es así? Equilibrio de poder. Aquí está el que gobierna, pero acá está el Congreso. Entonces el Congreso está hecho prácticamente para hacerle la vida imposible al que está gobernando. El Congreso tiene que ponerle un freno al gobernante, porque ese es su papel, ponerle un freno. Pero así no es la manera como Dios lo establece. En el reino del Señor Jesús, ¿cómo será? ¿Habrá un congreso? Pues no, no va a haber ningún congreso cuando el Señor Jesús gobierne. Además, el Señor Jesús no será el presidente, sino el rey. Y nosotros, su iglesia, reinaremos junto con Él. Pero ¿en base a qué viene ese poder completo y universal que el Señor Jesús ha recibido? Lo vamos a ver aquí, en el versículo 5. Haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente, y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahí está el modelo de Dios mismo, el modelo de Cristo Jesús. ¿Por qué tendrá el Señor Jesús, Hijo de Dios, Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Por qué Él tendrá soberanía universal? Porque fue el único capaz de despojarse de su gloria celestial y tomar forma humana, despojándose de su gloria, se disfrazó como hombre, dejando su gloria divina. Ahora, no es que haya dejado de ser Dios, sino la gloria de Dios que Él tiene, siendo Dios, Él dejó la apariencia de su gloria y se presentó simplemente como uno de nosotros. Y ahora, al estar como uno más de nosotros, versículo 8, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el camino de la gloria de Dios. ¿Y saben que es el mismo camino para nosotros, hermanos? Es exactamente el mismo camino para nosotros. Y la Biblia dice, ¿no? Hay uno de las leyes espirituales, digamos así, tal vez podemos llamarle así, una de las leyes espirituales del creyente. Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso dice la Biblia de nosotros. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? Vas a padecer persecución, vas a sufrir por un lado o por el otro lado, pero en alguna manera te va a costar sufrimiento vivir en cuanto a la palabra de Dios. Repitiendo de nuevo este versículo, ¿no? Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y luego continúa diciendo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si el camino de la gloria del Señor Jesús fue el camino de la humillación, de la obediencia hasta la muerte, ¿cuál es el camino de la gloria de Dios para nosotros? ¿Será diferente? No, hermanos, no hay otro camino diferente. El único camino para recibir la gloria de Dios es el camino de la obediencia hasta la muerte. Ahora, estoy seguro que ninguno de nosotros tendrá que ser tan obediente como el Señor, ¿no? Ninguno de nosotros será crucificado, lógicamente, pero de manera semejante al Señor Jesús, eso sí, de manera semejante, como un reflejo del Señor Jesús, eso sí. La luna es un reflejo del sol, ¿no es cierto? La luna no tiene luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol. Y ese reflejo en la noche todavía da una luz al mundo por medio de la luna. Y ustedes saben, ¿no? ¿Quién es la luna en la Biblia? ¿Quién es la luna en la palabra de Dios? La iglesia. Porque el sol es Cristo. Y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Ninguno de nosotros llegará a esa obediencia suprema como Él mismo, pero sí de manera muy semejante, eso sí. Y cuántas veces en mi propia vida he tenido que recordarlo, hermanos, en momentos así de sufrimiento, de incomprensión también. Y se hace una realidad lo que nos habla el libro de Salmos. ¿Se han dado cuenta ustedes en el libro de Salmos? Una de las palabras, uno de los conceptos que corre en todos los salmos es la guerra y la lucha y los enemigos. El salmista siempre está diciendo mis enemigos, que son los enemigos de Dios al mismo tiempo. Y muchos incrédulos han dicho, ¿por qué en la Biblia todo es guerra? Dicen, ¿no? ¿Por qué pura guerra en la Biblia? Y en el libro de Salmos hay mucha guerra, mucha. Y hay muchos enemigos en el libro de Salmos. Pero el personaje central de los Salmos en realidad no somos nosotros, sino el Señor Jesucristo. Y por eso continuamente el Señor Jesucristo habla en los Salmos, diciendo, mis enemigos se han hecho más que los cabellos de mi cabeza, mis enemigos. Es Cristo Jesús el que tiene muchos enemigos en el libro de los Salmos. ¿Cuál fue la razón de que tuviera enemigos? Ninguna, sin causa, como dice la Biblia, sin causa me aborrecieron, referidas a Cristo Jesús. Sin causa me aborrecieron. Y entonces, si es Cristo Jesús el que está lleno de enemigos sin causa, y entonces nosotros no seremos diferentes al Señor Jesús. No podemos igualarlo, claro, pero sí somos parecidos a Él en nuestra vida.
por diferentes lados, pero el creyente estará lleno de persecución y lleno de aflicción. Y en verdad, si uno se pone en la primera línea de batalla, ¿no?, donde la batalla es más fragorosa, en cualquier batalla, en cualquier ejército, los soldados, nadie va a querer estar en la primera línea de fuego, porque ahí el combate es terrible, está directo en frente al enemigo. Los que están atrás dirán, de repente vivo todavía porque estoy atrás de la línea de batalla. Pero el que quiere estar adelante, entonces ahí sí está al pie de la muerte. Y si tú, hermano, hermana, quieres estar en la primera línea de batalla, valiente entonces, ¿no? Porque la batalla ahí es más fragorosa, más terrible es la batalla. Pero hemos sido llamados para ser valientes. Y el modelo que tiene Dios para nosotros es ese. La humillación, Él mismo se humilló. No es que lo humillaron, Él mismo se humilló. Revisemos de nuevo el versículo 8. Y hallado en su condición como hombre, ¿qué más dice? Se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Él se humilló. ¿Qué más? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, si el Señor Jesús tuvo que atravesar el camino de su gloria, es decir, primero, ¿no?, su humillación y su obediencia. Después de eso, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, hasta los cielos lo ha exaltado y le ha dado dominio en todo el universo. ¿Por qué razón? Por haberse humillado hasta la muerte, por haber sido obediente hasta la muerte. Ahora, nunca vamos a igualar al Señor Jesús, no podremos igualarlo, pero sí seremos parecidos. Miren el parecido que hubo en Abraham, ¿no? Entre los hombres pecadores que somos nosotros, uno de los más grandes ejemplos de obediencia es Abraham. Y muchas veces preguntan los que son enemigos de Dios y de la Biblia, dicen, así que Dios quiere bendecir a los judíos, a Israel, qué buena gracia, ¿no? Dios es discriminador, Dios. Él a una raza nomás quiere bendecir, a los judíos, y al resto Dios lo discrimina. Esas son las ideas que circulan ahora. Efectivamente, Dios bendice a Israel, y Dios dijo de Israel, a Abraham y su descendencia, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Eso ha dicho Dios, y se cumple hasta hoy y seguirá cumpliéndose. Pero como los enemigos de la Biblia nunca examinan lo que dice la palabra de Dios, y si llegamos al momento en Génesis, ¿no?, en que Abraham es llamado a la obediencia suprema, ya tenía Abraham como unos 110 o 115 años de edad. Había aprendido a confiar absolutamente en la palabra de Dios. Años atrás se equivoca varias veces Abraham, y en lugar de confiar en Dios, por ejemplo, dice de Sara, van a matarle a mi esposa, voy a decir que es mi hermana, en lugar de confiar en Dios. Dios le hubiera librado a Sara de la muerte, no importa, él decía la verdad, es mi esposa, y tenía miedo a Abraham de que la mate porque era demasiado hermosa, que se la quiten y lo maten a él. No sabía confiar en Dios todavía Abraham. Y luego cuando Dios le había prometido que va a tener un hijo de su esposa, pasan como unos 13 años, por ahí transcurren, y se cansan ellos de confiar en Dios. Y dicen, bueno, parece que Dios no va a cumplir su promesa. Y Sara le dice a Abraham, yo creo que según la costumbre oriental tenemos que hacer, seguro esa va a ser la promesa de Dios, según la costumbre de los orientales. Entonces, como no tienes herederos, yo no puedo darte hijos, ahí está la esclava, y Sara misma se le entregó, ahí está la esclava para que tengas hijos con ella. Seguro ese es el hijo que Dios ha dicho, ¿no? Y metieron la pata porque
no fue el plan de Dios, y ahí está el hijo de la carne, Ismael. Pero transcurren 17 años más, es decir, cuando ya tenía Abraham 99 años de edad, Dios viene personalmente, viene el Señor Jesús en persona junto con 2 ángeles y le dice a Abraham, ahora sí, conforme al tiempo de la vida, es decir, dentro de 9 meses Abraham. Y Sara se ríe, ¿no? Yo viejita voy a tener hijos, yo tan viejita. Se ríe Sara, y por eso fue llamado su hijo Risa, porque Isaac quiere decir risa, la risa de Sara. Y ahí cumplió Dios su promesa. Pero entonces, luego de tantas lecciones de fracasos en la vida de Abraham, ¿qué viene ahora? Abraham tiene ya su hijo Isaac, el de la promesa de Dios. Isaac es por lo menos un adolescente, porque cargó la leña, tal vez 13 años o 15 años de edad, por allí. Y Abraham tiene como 115 años de edad. A esa edad había aprendido por fin a confiar absolutamente en la palabra de Dios. Y entonces, ya preparado en su lección de fe en Dios, Dios le dice, entrégame tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac. Entrégamelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y al día siguiente madrugó Abraham y fue con sus siervos a ofrecer en holocausto, o sea, sacrificio de fuego, porque holocausto era la muerte de la víctima inocente y luego era quemada. Y Dios le dice, holocausto. Abraham tenía que degollar a su hijo Isaac y quemarlo, eso era el holocausto en sacrificio a Dios. Y en ese momento de obediencia suprema, cuando ya estaba amarrado encima de la leña su hijo, porque dice la Biblia, Abraham lo amarró, lo ató a su hijo Isaac encima de la leña. Bueno, Isaac no luchó para librarse de su papá, y su propio papá lo ató allí para degollarlo, y toma a Abraham el cuchillo, y cuando está a punto de degollarlo en el cuello, ¿no? Ahí nomás Dios le dice, allí nomás, basta, Abraham, porque ya conozco que me temes. Y fíjese ahí una cosa tan importante, Dios no usó la palabra, ya conozco que me obedeces. Podría decir, ahí nomás Abraham, ya conozco que me obedeces, pero ¿qué dijo Dios? Ya conozco que me temes, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Y Dios le presenta un sacrificio en reemplazo de Isaac. Pero entonces, terminando este suceso de obediencia suprema, ahí dice Dios, es la única vez que encontramos a Dios haciendo un juramento. Dice Dios, le dice a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Es decir, la razón de que Dios bendiga a la descendencia de Abraham por encima de todas las otras naciones, esa razón de Dios para bendecirlos es por la obediencia de Abraham. Esa es la razón. La obediencia suprema de Abraham. Ahora, en el caso de Jesús también, ¿por qué el Señor Jesús tiene dominio universal? Allí vemos los últimos versículos, ¿no? Versículo 9. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios
el Padre. ¿Por qué razón Dios le da al Señor Jesús dominio universal? Porque fue obediente hasta la muerte, porque se humilló a sí mismo, haciéndose él mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué razón Dios le dijo a Abraham? ¿Por qué razón? Benditos los que te bendijeren, Abraham, y malditos los que te maldijeren. ¿Por qué se lo dice? No solo a Abraham, sino a su descendencia, Israel. ¿Por qué? Por su obediencia suprema. Por su obediencia suprema. Por esa razón. Y en el caso de nosotros, hermanos, que somos semejantes a Cristo, ¿quieres llegar a la grandeza de la gloria de Dios? Ese es el camino de la grandeza de la gloria de Dios. La obediencia de nuestro Señor Jesús, la obediencia de Abraham. Y no hay otro camino, no existe otro camino. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios, hermano, hermana? ¿Quieres ser grande? Hay una manera de ser grande en el reino futuro de Dios. Esa manera es hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo. Hazte obediente. No pienso que hasta la muerte, no pienso que te costarás morir en obediencia al Señor. Muy posiblemente no, pero sí serás obediente en forma suprema, eso sí. Luego vendrá el reino de Dios y tú tendrás un sitial alto en el reino de Dios. ¿No es así? Una vez estábamos en una conferencia misionera con el pastor Tomás Peis, que falleció pues hace poco, ¿no? Tomás Peis, que muchos lo recordamos. Estábamos allí en esa conferencia misionera en su iglesia, en La Molina. Y entonces habíamos un grupo que teníamos que subir, había una minivan, algo así, un vehículo. Y entonces todos subían al carro y vieron que yo quería esperar el último para subir. Yo subí al último a propósito en el carro. Y entonces Tomás Peis me dijo, ya sé por qué quieres ser el último, porque quieres ser tú el primero, por eso. Sí, le dije. Yo quiero ser el último porque quiero ser el primero, sí, es cierto. Y es cierto, ¿no? Fuera de bromas es cierto, hermanos. A veces se habla hasta dónde queremos aspirar, a veces se habla de eso, ¿no? Y hasta dónde queremos llegar, ya no en el mundo, sino en la grandeza de Dios. ¿Hasta dónde quieres llegar tú en la grandeza de Dios, hermano y hermana? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Poquito nomás? ¿Poquitito nomás? Bueno, tú escoges, ¿no? Dios le dio al rey Joás, le dio la posibilidad de ganar muchas batallas, y el rey Joás pidió la victoria ¿en cuántas batallas solamente? En 3 batallas. Él mismo pidió 3 batallas. Y Dios le hubiera podido dar la victoria 10 veces, pero él solamente pidió 3 victorias, nada más, cuando podía pedir una victoria completa en realidad. Ahora, ¿cuánto de grandeza quisieras tú, hermano mío, tener en el reino de Dios? Porque de eso se trata. De eso se trata. El Señor Jesús siguió el camino de la humillación y de la obediencia a Dios. Y ese fue el camino perfecto del Hijo de Dios. Y ese es el modelo para nosotros. Y además, como digo, no hay otro camino para la grandeza de Dios. No existe. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que seguir el mismo camino. Pero ¿hasta dónde quieres llegar en la grandeza de Dios? ¿Poquito? ¿No? Qué poco pides, ¿no? Tu hermano, qué poquito pides. Bueno, yo sí quiero ser grande. No, ¿por qué? Pues porque Dios me enseña a ser grande. Ahí lo encuentro en la Biblia. Que Dios me enseña a pedir cosas grandes de Dios. Y claro, si queremos ser grandes, tenemos que seguir el ejemplo mismo del Señor Jesús. Obedientes de manera suprema, tal vez no hasta la muerte, pero obedientes
con la misma obediencia suprema que tuvo el Señor Jesús, que tuvo Abraham, ¿no? Vamos a orar y agradecer al Señor. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguramente ninguno de nosotros necesitaremos morir por obediencia a ti, pero sí necesitaremos atravesar muchas aflicciones. Tendremos mucha persecución de diferentes maneras por mantenernos en la línea de obediencia, Señor. Haznos valientes así, Señor Padre Santo. Esa es la valentía que tú nos pides. No es la valentía del hombre de hacer guerra, es la valentía de someternos en obediencia de tu santa voluntad. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, por favor, pongámonos de pie para cantar el último himno.